Bien, pues continuamos con la ponencia inaugural que va a ir a cargo de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente, como hemos visto, del CERMI Nacional, cuya ponencia pues, va a tratar sobre la Convención de la Discapacidad, que todos conocemos, de 2006, un tratado vivo al servicio del cambio social. Pues para nosotros también es un honor contar con el representante, con el presidente de este comité, que es el punto de vista, es el eje, es el punto siempre de, como digo, de mira cuando pues, nos centramos en las asociaciones de personas con discapacidad y está muy presente en todas las reivindicaciones ante cualquier iniciativa legislativa. Luis Cayo Pérez Bueno también es casi paisano, nació en Calasparra, Murcia, y pues ha realizado estudios jurídicos especializándose en filosofía moral y del derecho. También hizo el máster en gestión de empresas por la Escuela Libre de Derecho y Economía y desde el año 95 trabaja en el sector social de la discapacidad. Es editor de CERMI.es semanal, el periódico de la discapacidad. Y bueno, reúne, la verdad es que diferentes responsabilidades. Seguro que me voy a dejar varias, pero para que nos demos una idea, pues él es vicepresidente del Consejo Nacional de la Discapacidad, vocal del Real Patronato sobre Discapacidad y del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. Además, también es presidente de la Fundación CERMI Mujeres, de la Fundación Derecho y Discapacidad, de la Fundación Becual, vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, patrono de la Fundación 11 y de la Fundación Vodafone España. O sea que ya vemos que las responsabilidades y que la autoridad en materia de discapacidad se ve claramente. Además de ello, es escritor, poeta y también, pues dentro de las obras, aparte de las que ha dirigido y codirigido, obras colectivas, pues digamos desde el punto de vista individual, pues destaco alguna, como es el desmantelamiento de la discapacidad y otros escritos vacilantes, o también la discapacidad en el sistema de seguridad social, propuestas de mejora. Y por último, en la última parece ser, ¿no?, si no estoy mal informada, obra individual, es una obra titulada Discapacidad, Derecho y Políticas de Inclusión, sin perjuicio de que luego ha seguido sus colaboraciones. Podría seguir hablando más, pero bueno, se trata de cederle la palabra, sin antes decir que en el año 2008 sí que el Ministerio de Justicia le concedió la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que seguro que conocéis, y que se concede al mérito en el derecho y la justicia. Y en el año 2011, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad le otorgó la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Sin perjuicio de ello, pues el diario El Mundo.es lo ha incluido desde los años 2010 a 2014 dentro de los 500 españoles más influyentes en el ámbito del poder alternativo. En fin, estamos, como digo, ante una autoridad reconocida del máximo prestigio y le agradezco su disposición desde el primer momento en que contactamos con CERMI para invitarlo a venir a dar esta ponencia. Y sin más demora, pues cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Antes he tenido oportunidad de dirigirme en la mesa inaugural. Reitero, sin querer ser repetitivo, el agradecimiento a la universidad, a la Facultad de Derecho, a la Fundación 11, entre otras de las entidades promotoras y colaboradoras del curso, por la invitación y poder estar aquí compartiendo esta mañana, calurosa, pero menos que en Madrid, aunque he visto que la temperatura en Madrid va a ser superior a la de Albacete y, por tanto, eso también es pues una invitación más para estar aquí esta mañana con todos ustedes. La verdad que cuando nos piden, y es lo habitual y lo usual y lo correcto, que pasemos el currículum a la hora de facilitar a las personas que nos presentan pues ciertos rasgos vitales, esa historia de vida que permita a las personas, al auditorio, decir, bueno, ¿y este qué hace ahí? ¿Por qué nos habla? ¿Qué títulos o qué habilitación tiene para intentar consumir 1 hora, 2 horas de nuestro tiempo? Y bueno, pues mandamos currículums a veces demasiado prolijos que cuando uno los escucha en boca de otra persona dice, pues cuánta vanidad, cuánta pompa, cuánta circunstancia queremos reflejar. Pero bueno, eso es un poco los rasgos del género humano, ¿no?, que siempre está esa tentación del yo.
En fin, dicho esto, estamos en la universidad, es un curso sobre Derecho, antes se han hecho otros, como se decía, sobre deporte, sobre educación. El Derecho, para quien no lo conozca, y presumo que todas las personas que estáis aquí presentes no sois juristas, no sois profesionales del derecho, operadores jurídicos, pues visto desde fuera puede parecer algo aburrido. En algunas ocasiones lo es, pero no siempre. Pero yo lo dejaría en serio. Es una cosa grave, seria. Pero es como esas personas serias que cuando las conoces dices, pues si tiene su interés. Bueno, pues esto es lo que pasa con el derecho. Desde fuera, desde el desconocimiento, de la no proximidad, puede parecer algo aburrido, algo incluso pues cargante, pero no. Cuando se le conoce, tiene incluso su encanto, diría yo, al menos no sé si será como una especie de parafilia, pero no creo. Y tiene además una importancia determinante en la vida. Aunque no nos guste el derecho, nosotros y nosotras sí gustamos al derecho porque va a influir en toda nuestra vida y por tanto mejor saber algo de esa cosa que está ahí e intentar que sea lo más humanitaria, lo más compasiva, lo más comprometida, en este caso con las personas con discapacidad. De ahí la relevancia que siempre los temas del derecho tienen para las personas con discapacidad, seamos o no juristas profesionales de la materia. Digo, estamos en una universidad y la universidad tiene un himno. Yo he estudiado, no en esta universidad, en la de Murcia, también en la Facultad de Derecho, y el himno de la universidad en latín es Gaudeamus y es Alegrémonos. Bueno, pues yo me alegro de volver a la universidad para tratar temas de derecho y para conectar dos ámbitos que en mi vida han sido preferenciales. El compromiso con las personas con discapacidad, porque yo soy una persona con discapacidad, con su movimiento asociativo como la forma más útil y más eficaz de cambiar algo que no nos gusta, una especie de herencia que hemos recibido que casi nos castiga y nos condena, y también pues lo que vocacionalmente y profesionalmente ha sido mi orientación, que es el derecho. Y este curso y esta ponencia inaugural pues me dan pie para ello y yo lo quiero reiterar y agradecer, y no son palabras de cortesía o fórmulas frías, sino que lo siento así. Se me dio la oportunidad, tengo que agradecerlo, de elegir el título. A veces no es que te lo impongan, pero bueno, te predeterminan a la hora de abordar una cuestión, y yo he elegido la Convención de Derechos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y le he añadido un tratado vivo al servicio del cambio social, la agenda política y legislativa pendiente de derechos humanos en materia de discapacidad. Hablaré fundamentalmente desde el ámbito nacional, que es el que conozco, pero muchas de las cosas, además sé que después hay una intervención del CERMI Castilla-La Mancha y que podrán hacer el foco en lo regional, en lo autonómico, en la realidad jurídica, legislativa y de política pública de esta comunidad autónoma, que como antes ha dicho la consejera, pues tiene novedades, se nota que hay una inquietud, que hay una voluntad y hay productos legislativos, productos de política pública interesantes comparativamente con el resto de comunidades autónomas y de regiones. Yo, si se me invita a hablar de derechos humanos, que es una materia que me gusta y en la que creo que pongo pasión, y lo podrán comprobar, siempre suelo comenzar, y pido perdón a las personas que ya me lo hayan escuchado en otras ocasiones, diciendo que en España nos duelen los derechos humanos. Un rector también de una universidad, un gran escritor, filósofo, Miguel de Unamuno, que fue rector de la Universidad de Salamanca, que este año cumple 800 años, decía que le dolía a España. Bueno, pues tomando prestado ese dolor que no está descrito en las patologías médicas, yo digo que nos duelen los derechos humanos, pero en el caso de las personas con discapacidad, de los hombres y mujeres con discapacidad, ese dolor es agudo y es crónico. Agudo porque es muy punzante, es a veces lacerante, y es crónico porque se extiende a lo largo de mucho tiempo. No es una situación transitoria de un tiempo, sino que
está ahí casi con vocación de permanencia, de instalarse de un modo indefinido. Y eso es porque ese dolor no surge de la nada, sino surge de exclusiones, de condiciones de exclusión, de discriminación que son estructurales y que son permanentes. Dicho eso, como preámbulo, prolegómeno de mi intervención, voy ya al título de la Convención. La Convención es un tratado de derechos humanos internacional que tiene como fuente Naciones Unidas. Naciones Unidas es, digamos, la agregación en el plano internacional de todos los países, de todos los estados, que son los sujetos de derecho internacional, los que tienen voz y tienen decisión con sus diferencias, porque hay grandes países y micropaíses, más de 200 países forman parte de la ONU, y es una extensión en ámbito concreto, en un ámbito temático específico, en este caso de las personas con discapacidad, del imperativo de derechos humanos, que comienza en el año 48 con la Declaración Internacional, con los sucesivos pactos, y se hace notar que las personas con discapacidad, aunque somos miembros, espero que valiosos, respetables y respetados de la familia humana, y tenemos, por tanto, los mismos derechos humanos que las demás personas, porque somos personas, hemos comprobado en la práctica, hay multitud de datos, de indicios, de informes, de evidencias, de comprobaciones, de que esos derechos humanos nominalmente de los que somos titulares, en la práctica, en la realidad, estamos muy lejanos aún de poder hacerlos efectivos. Somos un grupo mundial cuantioso, casi 1.000 millones de personas tienen una discapacidad en el mundo, pero en este sentido subalterno, de segunda o tercera categoría en cuanto al disfrute real y efectivo de los derechos humanos. Como eso fue una comprobación mundial, no solo española, ni europea, incluso no quiere decir que un país rico, que los países de mayor desarrollo económico, incluso desarrollo humano, comunitario, tienen resuelta, en ningún país del mundo está resuelta la situación de inclusión de derechos y de bienestar de las personas con discapacidad. Y no por tener más dinero, por tener más capacidad económica, se hacen mejores políticas de discapacidad. No necesariamente, eso es una cuestión de financiación, que lo es, de dotación presupuestaria, que es imprescindible, sino también de modelo, de principios, de valores y de cómo se aplican esos modelos en la práctica. Como no teníamos los mismos derechos que las personas sin discapacidad, fue necesaria la generación de una convención temática específica que, tras diversos años de negociación, de 2002 a 2005, 2006, en los que yo tuve, y esto es uno de esos pequeños orgullos que uno pues atesora y acumula, y allí donde puede lo dice, donde participé como sociedad civil invitada dentro de la delegación del Estado español, y en el Estado español dentro de la delegación más amplia y más numerosa de la Unión Europea, pues se decide que hay que tener una convención temática específica. Y la tenemos desde el 2006, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entra en vigor en 2008, una vez que ratifican, que es un trámite específico dentro del derecho internacional en materia de tratados, la ratifican un número determinado de países, entra en vigor y esa vigencia es desde el 3 de mayo del 2008 en nuestro país, que fue uno de los primeros países también en ratificarla y que fue activo, propositivo, durante su negociación, porque no penséis que este tratado internacional llovió del cielo. Normalmente en política, en derecho, las cosas no llueven, sino que hay que rogar mucho y dar incluso con el mazo para que salgan, y que fue una demanda, una reclamación feliz que consiguió ver resultados pues, de los movimientos sociales nacionales, continentales y mundiales, que tuvo por una vez eco dentro de las estructuras de Naciones Unidas y dio como resultado el disponer de esta convención. A partir de esta convención, que yo he solido definir como el hecho político, jurídico, legislativo de más trascendencia que nos ha ocurrido a las personas con discapacidad
desde que tenemos conciencia de ello, desde que hay asociaciones, desde que hay sociedad civil articulada, desde que hay una conciencia de que tenemos que actuar para alcanzar esos derechos. Por tanto, estamos hablando de algo trascendental. Y voy a establecer mi intervención intentando contestar a 3 preguntas. ¿Cuán viva o cómo de viva está la Convención de la Discapacidad después de 2006-2008, pues 10 años justo ahora mismo de entrada en vigor, 12 años desde su aprobación formal en el seno de Naciones Unidas? La segunda pregunta, el segundo bloque de cuestiones y de cuestionamientos, sería ¿qué agenda política y legislativa nos marca esta Convención? Una vez que se aprueba a escala mundial, internacional, una vez que cada Estado, en este caso España, la hace suya. Hay que recordar que la Constitución española dice que los tratados internacionales válidamente ratificados forman parte del ordenamiento jurídico y son norma jurídica superior a las normas estatales. Por tanto, en caso de fricción, de conflicto, prevalece, tiene preferencia lo que diga el tratado internacional. Esto es fácil de decir, pero difícil de aplicar, como veremos seguidamente. Y dentro de esa agenda política y legislativa voy a hacer mención especial siempre que pueda, aunque mi discurso es generalista, genérico de toda la discapacidad, a la discapacidad intelectual, incluiría también en esta la del desarrollo, por las afinidades, por el núcleo de tantas cuestiones que comparten, ¿no? Porque este curso de verano está centrado en los retos pendientes de la discapacidad intelectual. Y no es solo una cortesía al ámbito temático del curso, sino también, como decía en la inauguración, porque las personas con discapacidad intelectual están dentro del núcleo duro de la exclusión de la discapacidad. Hay muchos elementos jurídicos incluso no resueltos que hacen que las personas con discapacidad intelectual tengan menores oportunidades, tengan menores posibilidades de elegir su modo de vida, su proyecto existencial y están sometidas más severamente que otras discapacidades a dependencias externas, a influencias y a elementos que podemos decir mediatizan sus elecciones vitales. Por tanto, una visión exigente de derechos humanos tiene que posarse con mayor intensidad sobre la situación de los hombres y mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo. Sin que esto quiera decir que no afecte a las demás discapacidades, que también tienen su cuota de exclusión, de discriminación, de segregación. Pero creo que la discapacidad intelectual merece estar revestida de una especial atención por esa situación peor de partida. Y después, ¿quiénes? Hay una convención, vamos a saber cuánto de viva está, qué nos dice a los políticos, a los legisladores, a los que hacen acción pública, por dónde tienen que ir, y después, quién tiene que encabezar esa agenda y cómo ponerla en práctica. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad de hacer la convención no solo un tratado escrito, sino un tratado vivo? Y ahí me detendré, porque aquí quien les está hablando es un representante de un movimiento social, no es ni un político, ni un legislador, ni alguien que tenga responsabilidad pública. Sí alguien, no por mí, sino por lo que represento, que hace política, porque la política no solo hay que residenciarla en los consejeros, en las consejeras, en los concejales, en los diputados, diputadas, en los ministros, ministras, sino que en la ciudadanía activa, comprometida, también hace política, hacemos políticas por otras formas y nunca podremos dejar la política solo en manos de los políticos profesionales porque es algo demasiado importante y tiene que ser necesariamente compartido. Vamos ya con el primer bloque de preguntas, de cuestionamientos, y es la carga vital de la Convención. La Convención, este tratado internacional, tenemos que partir de la comprobación de que no es un hecho estático, concluso, definitivo, es algo vivo, aunque está escrito, aunque tiene tantos artículos, tantas páginas, tantos mandatos, todas las normas por seguridad tienen que estar fijadas en un texto, a veces no, hablando a personas con discapacidad intelectual de las que hay aquí en este auditorio, pues no está en lectura fácil.
Después hemos adaptado a lectura fácil, pero en principio los textos legales surgen a veces enrevesados, prolijos, difíciles de entender incluso para los especialistas. Pues lo siento que el acercamiento a la Convención para alguien con discapacidad intelectual pues no sea lo más grato del mundo, pero hemos hecho el esfuerzo al menos de después hacer una versión adaptada. La hay, está en las páginas web de Plena Inclusión, con el Real Patronato de Discapacidad, que incluso nos sirven a todos para entenderla mejor, ¿no? Porque la lectura fácil no solo ayuda a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino que nos ayuda a todos y a todas para entender pues la complejidad de los textos jurídicos, en este caso de los textos especializados, ¿no? Es un tratado vivo, es un tratado con una enorme virtualidad. Virtualidad viene de virtud y virtud viene de fuerza, que tiene un potencial enorme y que no queda circunscrito a la mera literalidad de sus mandatos, sino que encierran una capacidad, una carga de transformación enorme, y tenemos que usar esa herramienta, que las herramientas que no se usan se oxidan, para conseguir cambio social e interpretarla en el sentido más ambicioso. Decía que la Convención es el hecho más revolucionario, en el mejor sentido de la palabra revolución, que tenemos las personas con discapacidad, y que está en gran medida en construcción, porque tiene grandes mandatos, grandes principios, grandes contenidos que tienen que trasladarse a la realidad del país, a la realidad de la ciudad, a la realidad de las personas con discapacidad, y ahí hay mucho por hacer y podemos aportar mucho. Y en ese sentido me gusta decir que somos obreros y obreras de la misma. No es un hecho cerrado, sino un hecho en construcción y, por tanto, llamados a hacer esa obra enorme, ingente y que necesita de la participación de todas y todos. La carga transformadora de la Convención nos proporciona tarea, actividad. Bueno, han pasado ya 10 años, pero yo me atrevería a decir que para los próximos 15 o 20 años. Esto puede parecer una resignación. Si es tan revolucionaria, si es tan importante, si es tan transformadora, ¿aún tendremos que esperar 20 años más para verla realizada? Bueno, es quizá una resignación, es un elemento de aceptar la realidad, que no es como nos gusta, sino como es, y se necesitará tiempo para ver plenamente realizada y culminada la Convención. Incluso vendrán momentos que será sustituida por otro texto, por otros mandatos, porque ésta habrá culminado su carga de profundidad. Y digo que no es de extrañar estos periodos largos, que a veces son desesperantes, que desde luego a los que tenemos prisa, que no queremos esperar generaciones para ver el cambio que precisan las personas con discapacidad y sus familias, tiene la justificación en que las condiciones de exclusión de las personas con discapacidad son estructurales y requieren un tiempo. Y es así, podremos precipitar, podremos tratar de acelerar, pero de la noche a la mañana sería una ilusión infundada, sería una ficción que generaría después más melancolía que satisfacción pensar que porque se publicó y entró en vigor el 3 de mayo de 2008 la Convención ya es una realidad. No lo es. Es un fracaso colectivo, es un déficit que tiene nuestro país, que tienen muchos países del mundo, pero quedémonos con lo bueno, y es que tenemos esa herramienta que puede ser utilizada e invocada en nuestro favor. Y pongo ejemplos nacionales que nos dicen, la primera Ley General de Discapacidad no se llamaba así en su momento, hablaba de minusválidos. En el año 1982, la conocida familiarmente como LISMI, Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, pues ha tenido una vida útil de casi 30 años, hasta que se refundió en otra en el año con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en 30 años se han hecho cosas, hemos avanzado, nuestra vida es menos dura, pero no ha resuelto todos los problemas. Por tanto, no estaremos muy alejados de la realidad cuando podemos avanzar o adelantar que aún la Convención puede tardar 15 o 20 años en ver trasladado, puesto en práctica en la realidad
sus mandatos, sus valores y sus principios. Y esto nos deja con la primera enseñanza de este bloque. Es un tratado vivo, rico, con gran fecundidad, con enorme potencial de desarrollo y de despliegue, y que ha de ser nuestro marco orientador y rector de las políticas y legislaciones de discapacidad, al menos en las 2 próximas décadas. Sus principios, sus valores y sus mandatos son nuestra Constitución en materia de política pública de discapacidad y en materia de legislación respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Todo tiene que pasar por ese tamiz, todo lo que no se adapte a la Convención tiene que ser revisado, por más que signifique cambios muy profundos, transformación de modelos muy asentados, en los que a veces, pese a sus limitaciones, podemos sentirnos cómodos y cómodas, y todo tiene que ser reinterpretado, reelaborado, reinventado incluso en clave de convención. Y aquí hago una apelación al movimiento asociativo, que en España, más que en otros países, gestiona por delegación de lo público muchos servicios, muchos dispositivos, muchos marcos de apoyos y acompañamiento activo a las personas con discapacidad y sus familias, para que sea la vanguardia de ese cambio, que no espere a que se cambie la ley. Después hablaré, por ejemplo, en materia de educación inclusiva, para reorientar, para reconfigurar los servicios de apoyo que está prestando y darse un plazo prudencial para que a la vuelta de pocos años, si tienen una gran carga, porque pueden tener años de vida, incluso décadas, y no es fácil cambiar las cosas de la noche a la mañana, los pongan en modo convención. Esto es importante. En modo convención, hagan el análisis previo y después desplieguen todo para que no pueda decirse que el movimiento asociativo de la discapacidad gestiona, dirige o despliega recursos de apoyo que no son o que no respetan los principios, valores y mandatos de la Convención. El segundo bloque de cuestiones: ¿qué contenidos provee la Convención para la agenda pública? ¿En qué manera un tratado internacional, una vez asumido que está por encima de las leyes españolas, que vincula a todos los poderes públicos y más allá de los poderes públicos, a todos los operadores privados, semipúblicos, sociales, a toda la ciudadanía, porque la cuestión de la igualdad no es solo de lo público, es de toda la ciudadanía? ¿En qué medida nos provee de agenda política y de arsenal para llevar a cabo y llevar a término? Pues tenemos contenidos múltiples, a pesar de que no es un texto, hay textos legales e internacionales mucho más extensos, mucho más prolijos y detallados que la Convención de Naciones Unidas, pero su capacidad de irradiación es enorme, es múltiple, es variada. Es verdad que tiene diversa intensidad y alcance. Hay algunos que son de proximidad, hablando en términos ferroviarios y de cercanías, otros de largo recorrido. Nutre la agenda mediata y la inmediata. La inmediata lo que hay que hacer ya y la mediata lo que hay que hacer mañana o pasado mañana. Y supone, ahora que estamos en época de rebajas, un gran almacén enorme, con muchos departamentos, con muchas secciones para escoger, donde tenemos una capacidad enorme de herramientas a nuestro servicio que tenemos que aplicar en el día a día, en nuestra realidad práctica, allí donde estemos, bien sea la universidad, la enseñanza secundaria, la primaria, en el trabajo, en el ocio, en el deporte. Irradia allí donde se produce la vida de las personas, y la vida de las personas con discapacidad aspiramos a que sea en todos los ámbitos, en todos los medios sociales. Por tanto, la Convención nos marca la agenda política, legislativa, a corto, a medio y a largo plazo. Y sobre la base de la Convención hemos de confeccionar esa agenda política de la discapacidad. Agenda política de la discapacidad es un término quizá muy administrativo, muy anglosajón. No es la agenda de las cosas que voy a hacer hoy a las 10, a las 12, a las 13, sino en general qué cuestiones, qué temas son los que voy a trabajar con especial insistencia, con preferencia, y que son los más relevantes y determinantes dentro de mi larga misión.
La agenda política de las personas con discapacidad es abultadísima, nunca acabaría, porque casi todos los ámbitos de la vida tenemos problemas y si queremos resolverlos, pero necesariamente tenemos que hacer un ejercicio porque no podemos abarcar todo, porque no somos superhéroes, y escoger aquellos temas más críticos, más determinantes, que produzcan más cambio social y que afecten en positivo al mayor número de personas, que ayuden a resolver la vida, la inclusión, el bienestar y los derechos del mayor número posible de personas con discapacidad y sus familias. Para determinar esa agenda que hemos hecho en el movimiento social de la discapacidad, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Pues algunas tareas más específicas. Hemos contrastado el grado de correspondencia entre lo que supone la Convención y nuestras políticas y legislaciones y prácticas. Hemos identificado las fricciones y colisiones, que las hay, entre lo que dice la Convención y lo que dicen nuestras leyes preexistentes o que se han elaborado después de la entrada en vigor de la Convención, y hemos señalado las carencias y los déficits, denunciándolos, poniéndolos en la palestra y diciéndole al legislador y al gobernante por dónde debiera ir una agenda acomodada, ajustada a la Convención. Y hemos propuesto creativamente medidas políticas y legislativas orientadas a que se produzca una efectiva convergencia o conciliación entre lo que dice la Convención y lo que es nuestro derecho, nuestra política, nuestra práctica administrativa. Y como los políticos y legisladores no se mueven sin presión, no piensen que, no quiero poner ejemplos personales, pero que se levantan y dicen, ¿qué voy a hacer hoy yo de bueno para las personas con discapacidad? La política no funciona así. Es cuánta presión estoy teniendo yo, bien a través de la opinión pública, de las redes, de los medios, de los influencers, aunque ahora solo se aplique a las redes, había influencer antes, y de los movimientos sociales. Entonces, si no hay presión, si no hay planteamientos, si no hay propuestas, no hay acción política. Y, por tanto, cuando se toma una decisión en materia de discapacidad, en materia social, pues es porque hay una ciudadanía activa, comprometida, un movimiento social que exige, que plantea, que colabora, que critica, que propone, que negocia, y parte de nuestra agenda nos es, entre comillas, comprada, adquirida por el político de turno, por la política de turno, pero siempre se queda corta, menos intensa de lo que nos gustaría y más lenta, más tardía de nuestras urgencias y de nuestras emergencias. Pero eso es lo que hemos estado haciendo. Un ejemplo también, hablando de universidades. En 2006, nada más aprobarse la Convención, todavía no había entrado en vigor en España, CERMI estatal, Fundación 11, como dos grandes operadores estatales, uno más político, otro más operativo, la discapacidad en España, le encargamos al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid que hiciera esa primera examen de todo el ordenamiento jurídico español, que es enorme. No sé, nadie podría decir cuántas leyes hay en este país. En otros países sudamericanos se enumeran y, por ejemplo, la ley tal es la 14.000 no sé qué. Bueno, pues tienen numeradas todas sus leyes. En España no, solo se enumeran anualmente, la ley 3/2018, pero no se van acumulando. Bueno, pues puede haber normas españolas que vienen del medievo, y no exagero, seguro que hay algunas. Bueno, se hizo un repaso de todo nuestro ordenamiento jurídico y este informe nos decía, y me quedo con el dato, que había que cambiar 90 leyes estatales, nacionales, para ponernos al día con la Convención. 90 leyes, algunas orgánicas e incluso constitucional, o sea, normas constitucionales, Código Penal, Código Civil, o sea, las leyes nucleares de nuestro ordenamiento jurídico se veían afectadas por la Convención. El trabajo legislativo de 90 leyes significaría que las Cortes solo estarían legislando sobre Convención. No hablarían de corrupción, no hablarían de todas estas cosas que estamos tan acostumbrados, sino que para cambiar esas 90 leyes tendrían que dedicarse al menos una década solo a este tema. Eso es un impensable, es una irrealidad, pero nos dice la enorme materia que nos queda. Voy a hacer ahora esa visión más específica
de la Convención respecto de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, porque creo que ahí es especialmente la Convención una aliada de estas personas, de su movimiento asociativo, de sus entidades que las representan y de las familias que por extensión en su seno tienen a una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Por qué en la discapacidad intelectual? Me había referido antes un poco de modo rápido, porque si se produce ese impacto, quiero decir, las personas con discapacidad intelectual están sometidas a mayor exclusión y, por tanto, necesitan del impacto de la Convención, del impacto positivo. En todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad intelectual puede decirse que tiene alcance la Convención y que, debidamente adoptada, produciría efectos transformadores, promotores y garantistas de derechos. Y me voy a referir a algunas de las cuestiones concretas. Y si después en el coloquio, en el tiempo que tengamos para contrastar, para debatir, para criticar incluso lo que haya dicho, lo que haya dejado de decir o aquellas cosas que no haya aludido, podemos ampliarlo. Pero artículos concretos. Artículo 5, principio de no discriminación. No discriminación de las personas con discapacidad. No discriminación en una materia polémica, en una materia que en España no está resuelta, que es contrario a la Convención, que es la admisión del aborto eugenésico. Y que está, por ejemplo, el aborto eugenésico es aquel que se admite para evitar que nazca una persona con discapacidad, porque se entiende que es un hecho no deseable, que es una carga personal y social, y por tanto se hace una excepción y solo se permite selectivamente. Pues en virtud de la no discriminación genérica que establece la Convención, no podría admitirse ninguna norma española que diera un trato desigual menos favorable por razón de discapacidad. En nuestra legislación sobre aborto, y hablo porque tiene un efecto en la discapacidad intelectual, sobre todo en el síndrome de Down, en nuestro país, muy posiblemente a la vuelta de 2 generaciones podamos no tener personas con síndrome de Down, no tenerlas, porque a través de medidas como esta, eugenésicas, se llega vegetativamente a una desaparición de un grupo específico de personas con discapacidad. Países que se las dan de muy avanzados, me parece el año pasado, y si no después Marce que me corrija, pero me parece que Islandia hace un año, su ministra de Sanidad, se enorgulleció y sacó pecho porque en Islandia ya no hay personas con síndrome de Down. O sea, el que no haya personas diversas, que no respondan a cánones, valiosas por sí mismas con independencia de cómo sean, es visto como un éxito social, cuando debería ser una vergüenza, un oprobio y una infamia para ese país. Bueno, pues estos son los países nórdicos que se supone que están a la vanguardia social. Bueno, pues con la Convención, la Ley de Reproducción de Derechos Sociales y Reproductivos de 2010, pues no tendría que admitir ningún supuesto específico donde se tratara con distinción. Y en este caso en España se trata porque el periodo genérico que se da para poder tomar la decisión del aborto, en el caso de que se presuma o de que haya evidencias de que pueda haber un feto con discapacidad, pues se le da un mayor plazo. Es ahí donde está la discriminación y esa colisión con este mandato de no discriminación. En el ámbito de las mujeres con discapacidad, artículo 6, mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, pues existe una lacra social que es la violencia de género, donde las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y el desarrollo están más expuestas. Algunos datos absolutamente sombríos, calamitosos de nuestro país. Las mujeres con discapacidad suelen ser aproximadamente el 10% de las mujeres españolas, de las mujeres que residen en España, pero cuando se trata de violencia, de abusos, de muertes, en este caso por consecuencia de violencia contra la mujer, aportamos el 20% de las víctimas mortales. O sea, nuestra participación en eso tan negativo
que es la violencia de género, va mucho más allá de nuestro peso demográfico dentro de la población femenina española, lo cual no deja de decirnos que están más expuestas, más sometidas a violencia sistemática, estructural, y que los mecanismos de defensa y de persecución de los delitos o de los abusos o las violencias pues fracasan en gran medida respecto de las mujeres y niñas con discapacidad, y eso nos hace que aportemos mucho más de lo que nos correspondería si hubiera una cierta neutralidad en materia de violencia. Artículo 7, niñas y niños con discapacidad. Hay un artículo específico dirigido a esa franja de edad que acumulan dos posiciones de vulnerabilidad, la infancia, ser menor, y el tener una discapacidad. Bueno, pues eso, ¿qué debería resultar en nuestro país? Pues que algo conocido, de lo que no es novedoso, pero que no está conseguido en nuestro país, que es, por ejemplo, la atención temprana, pues que estuviera garantizada como derecho, al menos hasta los 6 años, y después el desarrollo infantil, porque a la atención temprana todavía no lograda le debería seguir el desarrollo infantil desde los 6 hasta la adolescencia, o al menos que la persona tuviera ya mayoría de edad. Pues en nuestro país, y creo que tampoco en esta comunidad, está resuelta como derecho subjetivo la atención temprana. Bueno, pues la Convención ya nos dice, Castilla-La Mancha, usted tiene que trabajar más intensamente para garantizar la atención temprana y con posterioridad al desarrollo infantil como derecho. El artículo 9. Voy a ir solo poniendo casos prácticos que tengan conexión con el día a día. Accesibilidad. Las personas con discapacidad intelectual requieren de entornos accesibles, concebidos y proyectados con arreglo al diseño para todas las personas, pero tienen también necesidades específicas en materia de accesibilidad. Aunque esto es relativamente nuevo en teorización y en codificación, y la aportación de la universidad ha sido muy importante, siempre la accesibilidad ha venido de las personas con discapacidad física, cómo está, si puedo entrar, si hay rampas, si hay escaleras, si hay ascensor, si la puerta tiene esa dimensión suficiente o no. Después, estoy describiendo lo que ha sucedido en el tiempo. Después, las personas con discapacidad sensorial y pues personas ciegas, personas con discapacidad auditiva, si puedo tener métodos de lectoescritura, si la documentación me la dan en soportes accesibles, si puedo seguir lo que yo estoy diciendo a través de lengua de signos, de subtitulado electrónico, que es otra medida de accesibilidad para otro tipo, otras personas sordas que no optan preferentemente por la lengua de signos. Bueno, así, pero hay necesidades de accesibilidad no cubiertas, y una de ellas que ha aparecido hace relativamente poco, 2 décadas, 1 década, es la accesibilidad cognitiva, una de cuyas manifestaciones más visibles es la lectura fácil, pero no es la única, ¿no? Entender, comprender el entorno e interactuar con él. Yo puedo pasar por la puerta, pero a veces o no comprendo bien la señalética o no está en un nivel de cognoscibilidad que yo pueda interpretar y aplicar a mi vida, ¿no? Bueno, pues en España la accesibilidad cognitiva está en mantillas, no está regulada legalmente. No es como el resto de accesibilidades que existe regulación aunque no se cumpla. En este caso no existe siquiera regulación, y cuando no hay ley, por mala que sea, estamos en el peor de los mundos posibles. Queremos leyes, aunque sean deficitarias, y ya procuraremos y trabajaremos para que sean mejores. Pero cuando no hay ley, es la ley de la selva. Y esa ley es la peor que a una persona con discapacidad intelectual le puede ocurrir. Artículo 12, que lo vais a abordar, capacidad legal, igual capacidad ante la ley. Pues en España aquí tiene un déficit y está en una posición de conflicto evidente con la Convención. Es verdad que tenemos un sistema jurídico civil que puede venir de los romanos, de hace 2000 años, que viene también de aspectos medievales, del fuero juzgo y de las partidas de Alfonso X, hace casi 1000 años. Pero eso no quiere decir que el derecho no tenga que evolucionar y tenga que estar alineado con los valores
de una sociedad democrática avanzada, como dice nuestra Constitución, y de una sociedad que quiere dar oportunidades y garantizar unas condiciones de dignidad a todos sus miembros. Bueno, pues el sistema legal español permite que las personas con discapacidad, algunas personas con discapacidad, fundamentalmente discapacidad intelectual, del desarrollo, trastorno del autismo, espectro del autismo, deterioro cognitivo, enfermedad mental, salud mental, discapacidad psicosocial, puedan ser restringidas civilmente a través de un proceso de incapacitación judicial, donde son sustituidas en la toma de decisiones, se supone que por su bien. Aquí hay un paternalismo que fatiga, que cansa, que satura, y alguien distinto a la persona, nombrado por un juez, con unos ciertos mecanismos de salvaguardia, tomará las decisiones patrimoniales, personales, a veces intimísimas, que solo puede corresponder a la propia persona con discapacidad. La tutela, la curatela, otros medios o otros sistemas de sustitución en la toma de decisiones son contrarios a la Convención, lo cual lleva a que hay que cambiar de raíz al Código Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a múltiples leyes que regulan las relaciones jurídicas y la posición jurídica de las personas con discapacidad. No sustituir, sino apoyar, acompañar a la persona que necesite apoyos para la toma de decisiones, sabiendo que ella es o debe ser la protagonista. Bueno, pues esto es tal carga de revolución y genera tal resistencia en los operadores jurídicos, no digo que haya mala fe, pero sí que hay una resistencia porque es tan nuevo, es tan disruptivo, como se dice ahora, que ante algo nuevo, los que están acostumbrados, los que aprendieron, los que se formaron, los que llevan años trabajando sobre un modelo, pues se resisten. Eso es muy humano, no voy a criticar más allá de lo que suele ser el comportamiento de los seres humanos, a cambios de tal calado y de tal alcance. Bueno, pues en esas estamos. Después de 10 años de convención en España, pues el Ministerio de Justicia, por la presión que se le hace desde la sociedad civil, está redactando, aunque en prolegómenos, la Comisión General de Codificación, un grupo de notables, de expertos en materia civil, está, configurando una propuesta de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hasta el cambio de gobierno de hace apenas un mes, pues se iba a tramitar en esta legislatura. Iba a haber, ya hay un documento que iba a salir a consulta pública ahora en julio. Vamos a ver si el nuevo gobierno mantiene esos plazos y, en principio, pues hay una reforma en curso, una reforma en marcha. Por lo que conocemos y hemos participado en los trabajos preparatorios, no es plenamente satisfactoria desde nuestro punto de vista social, pero es un avance importante. Vamos a ver y vamos a intentar que el nuevo gobierno haga suyos esos planes y podamos, a la vuelta a final de año, tener un proyecto de ley en las Cortes, en el Congreso, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para crear un proceso, un dispositivo de apoyo a la toma de decisiones. Artículo 19, podría ir uno a uno, pero voy a ser selectivo. Institucionalización. Derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Yo tomo mis decisiones y mis decisiones son que cuando necesito apoyos, el único apoyo que se me ofrezca es una vida no elegida, una vida donde mis decisiones preferenciales no han sido tenidas en cuenta y, por ejemplo, se me obliga a vivir en comunidad, residencias o en instituciones cerradas, semicerradas, con otros o con otras personas como yo. Las personas no suelen vivir con jóvenes porque son jóvenes, ni los mayores viven con mayores por ser mayores, ni las personas negras viven con otras personas negras por ser negras. Viven porque forman familias o unidades de convivencia libremente elegidas. Que las personas con discapacidad intelectual o en general con discapacidad tengan que estar en residencias, en entornos distintos a la corriente general, si responde a su decisión,
pues es respetable como cualquier decisión. Si responde a una imposición, que es lo que suele ocurrir, o a una falta de elementos para elegir, donde no hay posibilidades de elección, es una violación del derecho a ser incluido en la comunidad, a no recibir un trato distinto, paralelo, segregado o segregador. Pues fíjense todo lo que hay que hacer en nuestro país para que los pocos recursos que tenemos en materia de discapacidad, muchos de ellos no son inclusivos, son segregadores, nos obligan a una institucionalización forzada, tienen que ser repensados y tienen que ser concebidos en clave de inclusión. El trabajo enorme que hay. Si esto nos lo llevamos a la educación inclusiva, otro tanto, no es admisible desde el punto de vista de la inclusión, y esto sé que es un tema polémico, pero no porque los temas polémicos lo sean, vamos a dejar de abordarlos, pues la educación especial tiene que ser amortizada y no puede haber personas en situación de educación especial. Toda la educación tiene que ser inclusiva. Eso requerirá un cambio de todas las estructuras no inclusivas en un tiempo razonable, con proyectos y con un acompañamiento también presupuestario para garantizar una educación inclusiva, real y efectiva y con apoyos. Esto es fácil de decir, difícil de hacer, pero lo difícil no tiene que dejarnos en la zona de confort de no intentar cambiar algo que es ineludible y que es absolutamente un imperativo jurídico. Voy concluyendo, me están aquí indicando ya que se me agota el tiempo. Habría muchísimos más, he querido poner ejemplos prácticos para que puedan ver que esto no es hablar por hablar desde la teoría, desde la visión académica en una universidad, sino que tiene un impacto real en la vida de las personas. ¿Y quién tendría que hacer ese cambio? Pues no esperemos que lo hagan los políticos, los parlamentos, los partidos, los responsables. Ese cambio, para ser noble, para ser digno, tiene que venir de la mano de las propias personas con discapacidad, de sus familias. Y yo siempre suelo acabar este tipo de intervenciones diciendo que debemos ser el agente de nuestra propia inclusión. No esperar de políticos benefactores y compasivos, no esperar de leyes que nos van a solucionar la vida, de grandes presupuestos, que habrá que exigirlos, por supuesto, y dotaciones adecuadas de las políticas públicas, sino que el poder cambiar, transformar radicalmente nuestra realidad, que no es satisfactoria, porque no podemos elegir, porque no podemos hacer, porque no podemos ser y nos cuesta y somos castigados por nuestra diferencia y nuestra diversidad, está en nuestras propias manos. La emancipación es posible, pero la emancipación, el participar en pie de igualdad con los demás, lograr ser respetados y respetables, está en nuestra mano, y eso significa que pasa por un compromiso personal, por un compromiso colectivo de cambiar en lo micro e intentar cambiar en lo macro, en lo global. Y ahí es a ser los agentes de nuestra propia inclusión, a cambiar allí todo aquello que no nos gusta, tomar conciencia de nuestra dignidad inherente, saber repeler las agresiones, denunciar incansablemente las discriminaciones y estar dispuesto a dar a la sociedad tanto como le pedimos. Eso sería el paradigma de vida, de una vida respetable, respetuosa, y donde las personas con discapacidad saliéramos de esa posición histórica de pedir, de que otros hagan por nosotros, y situarnos en una nueva posición histórica compartida de estar aportando, enriqueciendo una sociedad que sin las personas con discapacidad está limitada y está, ahí sí que se usaría el término, discapacitada. Muchas gracias.